Y fotografía y conocimientos científicos son los pilares del proyecto Cuba Indígena, sus rostros y ADN. El estudio aporta una nueva mirada sobre la historia contada a partir del 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a lo que conocemos en la actualidad como América. A este tema dedicamos hoy el informativo de la ciencia cubana. En lugares muy apartados del oriente cubano viven personas que en sus genes llevan el legado indígena de quienes habitaban este archipiélago a la llegada de Cristóbal Colón. Durante siglos, en los libros de historia, el encuentro entre culturas del 12 de octubre de 1492 estuvo asociado al exterminio absoluto de los aborígenes cubanos. Pero ¿ocurrió así en realidad? La investigación Cuba Indígena Hoy, sus rostros y ADN, que mereció premios de la Academia de Ciencias de Cuba, demuestra un punto de vista diferente. Por eso, en esta emisión especial del informativo de la ciencia cubana, compartiremos los resultados que desde diversas áreas del conocimiento aportan otra mirada a la historia. En Santiago de Cuba conoceremos las huellas arqueológicas y documentales que reflejan la presencia aborigen en esa ciudad, y analizaremos cómo preservar el legado indígena en la identidad nacional. Temas polémicos que el desarrollo científico-tecnológico permite abordar a partir de enfoques novedosos. ¿Cómo surgió el proyecto Cuba Indígena, sus rostros y ADN? El punto de partida fue la curiosidad científica de Alejandro Hartmann, historiador de la ciudad de Baracoa, y del antropólogo José Barreiro. Ellos convocaron al fotógrafo español Héctor Garrido para documentar un universo casi desconocido, el de los descendientes de los primeros habitantes de este archipiélago. Su propósito, demostrar que la extinción absoluta de esas poblaciones era un mito. Fue en el año 2018 cuando se concretaron las bases del que sería el proyecto Cuba Indígena, una combinación de arte y ciencia, arte a través de las fotografías, de los retratos fotográficos que mostrarían el fenotipo, el aspecto físico de las personas, frente al análisis genético de esas mismas personas, que nos mostraría su genotipo, su ascendencia a lo largo de generaciones anteriores. Hay 22 comunidades donde hay una presencia indocubana, que es el término, ¿no? Y pienso que estudiamos en los archivos, las parroquiales, las iglesias, el Archivo Nacional, y toda la documentación nos daba una validación documental, pero nos faltaba esta prueba importantísima científica que es el ADN. A partir de esta inquietud sumaron a los documentos y fotografías la experticia de la doctora Beatriz Marchejo. Hartmann sugiere combinar ese arte con la ciencia y propone entonces, por los antecedentes de estudios genéticos sobre la historia del mestizaje de la población cubana, que el Centro Nacional de Genética participa en la investigación. El sociólogo Enrique Gómez y el fotógrafo Julio Larramendi también integran el equipo. Uno de los aspectos peculiares de esta obra, de esta investigación, es la articulación entre ciencia y arte. Cómo la ciencia y el arte se unen para documentar, para explicar, para definir un tema que hasta ahora había sido controversial. La fotografía permitió registrar quiénes son, cómo viven, cuáles son sus ritos, cuáles son sus tradiciones, pero es el ADN justamente quien da la medida de lo que nosotros andábamos buscando. Pero antes de conocer los resultados de este proyecto multidisciplinario, un dato curioso. Desde el siglo XIX, varios investigadores estudiaron a esas familias con legado amerindio. Encontramos así en 1847 las indagaciones del naturalista español Miguel Rodríguez Ferrer en el trayecto entre Baracoa y Santiago de Cuba, en familias con apellidos como Barrientos y Rojas. Luego, en 1901, llegó con el mismo interés el antropólogo Stewart Coolin de la Universidad de Pensilvania. Él confirmó que en las montañas de Guantánamo vivían personas con atributos físicos propios de los primeros habitantes del país.
Años más tarde, en 1952, hay un genetista, el doctor Douglas Gates, de la Universidad de Harvard, que viene y estudia a 29 familias de esa zona y describe detalladamente características antropológicas del pelo, del color, de la nariz, de las orejas, de los pómulos. Incluso 2 de las personas que fueron estudiadas en 1952, 2 hermanos, Reina y Severo, de 17 años ella, de 6 años él, son estudiados en el presente, su ADN, y ratifica, da cuenta, son de las personas con más altos porcentajes de genes amerindios en su información genética. Da cuenta también de la correlación entre esos atributos físicos y esos antepasados amerindios. Ya en 1960, el destacado antropólogo Manuel Rivero de la Calle hace un análisis muy detallado de esas familias. En más de 170 años, 5 generaciones de investigadores han estudiado a estas personas y la relación de sus atributos físicos con los de los primeros habitantes de Cuba. 2 siglos después de la primera de esas investigaciones, que venimos a complementar con las nuevas tecnologías del ADN a nivel de la información genética de estas personas, bueno, pues la relación entre ese fenotipo y de lo que dan cuenta sus genes con la participación de sus ancestros amerindios en su información genética actual. Las familias de esas poblaciones tienen apellidos característicos que los investigadores han identificado. Son los Zamora allá en el Ocujal del Turquino, son los Romeros en la parte de Baracoa, pero son los Ramírez Rojas en Yatera, en Manuel Tame, en Guantánamo, por decirte algunos de los ejemplos. Son varias familias que dentro de ellas muchos fueron realmente analizados por la doctora Marcheco y arrojó los resultados que nos ha dado este Cuba indígena, que echa abajo esos conceptos antiguos, arcaicos. ¿Cuáles fueron los resultados de estas investigaciones desde el punto de vista genético? El estudio del ADN de 74 personas a partir de muestras de saliva reveló que como promedio un 20% de su información genética procede de ancestros amerindios. Es una cifra significativa si tenemos en cuenta que los cubanos aproximadamente tienen un 8% de genes con ese origen. El caso más asombroso se encuentra en La Ranchería, sitio emblemático de las familias de origen indocubano en el oriente guantanamero. Hay personas como Francisco Ramírez Rojas, Panchito, que se conoce como el cacique de la montaña, que tiene un 38%, o sea, más de la tercera parte, de la información genética que procede de ancestros amerindios. Yo soy indio, porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, eran indios, así que yo soy indio también. Esa información genética, me estoy concentrando fundamentalmente en los genes de origen amerindio, ha sido trasladada en mayor proporción por la vía materna que por la vía paterna. Cuando uno mira los linajes maternos de las 74 personas a las que hicimos el estudio de ADN, en el 86% de los casos descienden de una mujer amerindia. Y ahora estamos develando que fueron mujeres cubanas las que en relaciones de pareja, probablemente forzadas, violentadas, en muchos casos, procrearon a los primeros descendientes que empezaron a trasladar en su acervo genético esa información que también está presente en nuestras células hoy en día. ¿Y de qué áreas geográficas llegan esos linajes maternos? Los estudios demuestran que la procedencia es heterogénea. Para llegar a esta conclusión, los especialistas analizaron los llamados haplogrupos, que se corresponden con secuencias específicas del ADN mitocondrial propias de una región geográfica determinada. Permiten distinguir a los individuos de esa zona respecto a los de otra y se heredan por vía materna. Y tenemos haplogrupos de la región de los Andes, tenemos haplogrupos de la región del norte de Venezuela y tenemos haplogrupos de América Central y del sur de los Estados Unidos. Y eso también, bueno, nos dice que no solamente desde el punto de vista cultural y geográfico tenemos una conexión
con estas áreas de América, sino también desde el punto de vista genético. Desde otras ciencias como la sociología fue posible demostrar que varias tradiciones indígenas autóctonas llegan a la actualidad. Ritos para curar enfermedades, el uso de la coa en los cultivos o la ceremonia del tabaco para adorar al sol y a la madre tierra son algunos ejemplos. Su sabiduría ancestral resulta leccionador. Ellos reconocen a la naturaleza como sujeto. Tienen una cosmovisión hipocéntrica, practican una relación respetuosa y amorosa con el medio en que viven. Dominan los secretos de la naturaleza, las propiedades curativas de las plantas, defienden concepciones sostenibles de reproducción de sus condiciones de vida. Esta idea presente en la investigación Cuba Indígena, sus rostros y ADN, también podemos comprobarla a través de otros estudios basados en huellas arqueológicas y documentales que demuestran la presencia aborigen en el corazón de ciudades como Santiago de Cuba. Pasan los siglos y su diseño originario intacto permite caminar entre calles que sirvieron de fundamento para la concepción del Nuevo Mundo. Santiago sobrevive como la única ciudad del archipiélago que conservó la traza regular inspirada en la tradición bajo medieval española. A unos metros de la plaza central ubicamos una de las áreas de interés arqueológico, el Centro Cultural Francisco Prat Puig, antiguamente Colegio Seminario San Basilio Magno. En este sitio restaurado, los arqueólogos han desenterrado de las capas de sedimentos algunas evidencias que revelan la convivencia de aborígenes nativos y colonizadores españoles. Lo importante de esto es una convivencia aborigen español muy temprana, del siglo XVI, de acuerdo a los objetos encontrados. Cerámica mayólica, Columbian Plate y azul sobre blanco muy temprana, junto con cerámica aborigen y restos de fogón que tenían, además de restos de reses y de puercos, había también asociado una fauna malacológica del litoral. La búsqueda de nuestros historiadores registra, analiza y considera desde artefactos e investigaciones genéticas hasta reliquias pictóricas exhibidas en el Museo Emilio Bacardí. Una de ellas es la Jura de Hernán Cortés, obra clave de Hernández Giro. Según la Premio Nacional de Ciencias Sociales Olga Portuondo, la interpretación artística ofrece una visión que difiere en algunos aspectos de la precisión histórica. Sin embargo, posiciona al aborigen en el contexto sin confinarlo a la narrativa del exterminio o la total desaparición. El hecho de que esté ahí presente el aborigen, estamos diciendo que hay un reconocimiento de la presencia importante del aborigen en el terreno cultural y su herencia, porque desde el primer momento el proceso de mestizaje está generado. El Censo Arqueológico Aborigen de Cuba, realizado en 2013, ubicó solamente en la geografía suroriental más de 620 sitios, de los cuales 133 pertenecen al territorio santiaguero. Contrastar estas evidencias es una habilidad innata en ambos académicos, quienes combinan sus conocimientos en excavaciones con la indagación documental para llegar a conclusiones. Este padrón ayuda a confirmar la permanencia ininterrumpida de los indios hasta el siglo XIX en la reserva de San Luis de los Canilles, una singularidad de esta región. Esa impronta se va extendiendo, según nosotros hemos investigado, hasta 1824, donde pudimos corroborar que en esa comunidad del Caney todavía una mayoría de los llamados indios era superior a los demás estamentos sociales. Mientras examina los restos de una cultura material aparentemente silenciada por siglos, la doctora Olga reivindica un legado espiritual que permanece en el alma del cubano. Los inventarios de 1647 que ha publicado antes confirman también la presencia aborigen en el poblado minero del Cobre, una huella que trasciende el tiempo, lo tangible y lo biológico. En los inventarios de las minas del cobre está presente, digamos, los hermanos Hoyo, que eran monteros, fíjate, monteros, algo que se aprende con el colonizador. Están el español, los esclavos, ahí tenemos representado el complejo étnico que desde principios del siglo XVI está presente en nuestra sociedad. Aunque para muchos es un legado menos visible, el ADN aborigen es una parte integral de nuestra identidad cultural y genética.
Santiago, su trazado original, las tradiciones y los rostros, el espíritu de la gente revelan esa compleja red de influencias ancestrales que permanecen vivas en el presente. Los estudios en la región oriental del archipiélago y de manera particular los que conforman el libro Cuba Indígena Hoy, sus rostros y ADN, abren nuevas posibilidades para entender más de 5 siglos de historia. Al final lo que se ha logrado con el proyecto Cuba Indígena es devolver la visibilidad a un pueblo que ha estado oculto a los ojos del relato histórico imperante durante los últimos 500 años. La cubanidad es todo un mestizaje y Cuba es un mestizaje completo. Es feliz para nosotros, para los profesores de historia, este libro, que es un testimonio fehaciente, inobjetable de la presencia indocubana en nuestro país. Creo que ha llegado la hora de cambiar los textos de historia, que nuestra población sepa vivirla, hay que visibilizarla y hay que encontrar el modo de transformarla. Porque estas cubanas y cubanos que durante 2 siglos han sido estudiados para mostrar de algún modo el origen del pueblo cubano, la contribución amerindia en el pueblo cubano, también lo merecen. Y que sigan habitando los lugares donde sus antepasados les dieron vida y han hecho posible que hasta hoy trasladen esa herencia cultural y genética de los originarios de Cuba. Los resultados científicos del proyecto Cuba Indígena Hoy nos colocan frente a una reinterpretación de la historia a partir de argumentos para desterrar el mito de la extinción absoluta de los primeros habitantes del archipiélago. Además, las fotografías invitan a reflexionar sobre el apoyo necesario para quienes preservan nuestra herencia aborigen en el siglo XXI.